el audiovisual es el protagonista de la cuarta revolución industrial, qué duda cabe. Pero no solo el audiovisual de ficción, donde está el cine y las series de televisión, sino el audiovisual en general. O sea, la forma de comunicación hoy día es audiovisual en casi todos los órdenes de la vida. En el ámbito cultural, hasta la música, digamos que se divulga a través del audiovisual, a través de los videoclips. La pintura a través del audiovisual. O sea, todos los elementos de la cultura tienen un filtro que es audiovisual, que es como nos llega hoy día a nuestros hogares o a nuestra forma de disfrutar los contenidos culturales en su conjunto, ¿no? La cuestión es que el ordenamiento jurídico siempre va muy por detrás a los avances tecnológicos y a los avances de los modelos de negocio que hay en cualquier ámbito de la vida, de la actividad humana, pero muy especialmente en el ámbito cultural y de los derechos de autor o de propiedad intelectual. Va muy por detrás. Yo me acuerdo en el año 96 cuando se adoptaron los tratados de la OMPI, que eran los tratados de Internet, año 96 ya nacían obsoletos. Y fíjense si ya ha llovido, ¿no? Ya han pasado otros 25 años y ahí seguimos con las mismas normas, ¿no? El Tratado de Beijing, que hemos mencionado antes, del año 2012, fue el último tratado que quedaba por regular los derechos del audiovisual que hasta ese momento, durante más de un siglo, carecían de regulación a nivel internacional. Fue el último tratado y, sin embargo, fue el más moderno, al ser el último, porque entre los derechos que contempla, a diferencia de cualquier otro tratado internacional, está el derecho de puesta a disposición, en el sentido de que es el derecho que se genera para artistas y autores en los modelos de negocio que representan Netflix, HBO, Spotify, en fin, las plataformas digitales, que consiste en obtener una remuneración por cada descarga que se hace de unos contenidos que están albergados en un depositorio y el cliente, o sea, nosotros, los ciudadanos, accedemos a él en el momento que elegimos. Esa es la clave de la cuestión. Nosotros siempre, para los artistas, hemos preferido reivindicar derechos de remuneración, porque hay dos tipos de derechos en esta materia, los exclusivos y los de remuneración, pero los exclusivos, tanto en el copyright como en el sistema de derecho de autor, se transfieren o se presumen transferidos al productor o al editor de la obra, con lo cual el autor y el artista se quedarían sin esos derechos exclusivos. Es mejor regular derechos de remuneración, porque de esta manera, en el entorno de Internet, cada vez que se descargue o se emita o explote una obra audiovisual, también pasa con la música, podría generar un derecho de remuneración a favor del artista o del autor. Y esa es una mecánica que ha costado entender en los países de derecho de autor, porque en el sistema del copyright, desde el primer momento, lo hicieron así, bajo otras fórmulas, pero el resultado es el mismo. Es decir, los derechos exclusivos los adquiere el productor y los derechos de remuneración, que se llaman residuals, los adquieren los artistas, los autores de la obra audiovisual, ¿no? Hecha esa aclaración, yo creo que desde hace muchos años venimos reivindicando un cambio conceptual en esta materia, porque tengan en cuenta que las actuales regulaciones y la mayor parte de los tratados internacionales sobre la materia de derecho de autor, las bases conceptuales proceden del siglo XIX. También ya ha llovido desde el siglo XIX. Llevamos 150 años con los mismos conceptos y se han quedado absolutamente obsoletos. Es decir, según el derecho de autor solo es aquel que hace una obra, y la obra son obras determinadas. Es decir, no todo tipo de creaciones las puede proteger el derecho de autor. Y sin embargo, cuánto han cambiado las formas de creación y las formas de expresión de la creatividad, ¿de acuerdo? Entonces no se adapta a la realidad. Entonces hay una gran resistencia numantina a nivel mundial, en virtud de la cual siguen manteniendo los conceptos del siglo XIX y tratan de dar respuesta a las últimas innovaciones en materia de creatividad y formas de expresión cultural y artística. Y esto es un gravísimo error. Yo he participado en los últimos años en muchísimos congresos de actuales genios, eruditos o cosas similares, hablando de metaverso, de los NFTs, de estas cosas, y yo siempre les hago una pregunta, digo, ¿pero estáis seguros que esto lo debe proteger el derecho de autor? ¿No será que a lo mejor tenemos que pensar en un derecho nuevo, en algo nuevo,
porque estamos estirando demasiado la goma del derecho de autor. El derecho de autor conceptualmente no abarca más. Es muy complicado y además se ha ido desconfigurando por la presión de los mercados y por la presión de algunas entidades de gestión que han ido un poco configurando el derecho a su conveniencia. Ahora se dan cuenta que en el contexto de las nuevas tecnologías esa forma de operar no es la más adecuada. Entonces yo pienso que a veces nos obcecamos en meter bajo el paraguas del derecho de autor cosas que a lo mejor no pueden estar. Es muy humano que ante una nueva realidad tratemos de interpretarla y de ubicarla con lo que ya contamos. Pero yo lo que planteo es que tenemos que ir más allá. Tenemos que cambiar conceptos y a lo mejor tenemos que abrir la puerta hacia una nueva forma de derecho de autor. Una forma que proteja cualquier tipo de creatividad que tenga las características básicas de que sea original, fundamentalmente, ¿no? Cómo la expreses ya debería ser bastante indiferente, porque hasta ahora el derecho de autor, que vino impulsado fundamentalmente por los autores dramáticos, de las obras dramáticas y de los traductores del siglo XIX, surge desde el momento que se inventa un instrumento, se llama imprenta, ¿no? Y se pueden hacer copias del mismo libro. Pues fíjense ustedes todo lo que hemos evolucionado durante el siglo XX y ahora en el XXI, con la capacidad para reproducir, para fijar, para expresar tecnológicamente la creatividad, ¿no? Entonces, esas fórmulas del derecho de autor yo creo que son muy complicadas. Miren, hay aspectos en todas las leyes de derecho de autor que son jurídicamente una auténtica aberración. Por ejemplo, el derecho de autor está limitado, la parte económica está limitada en el tiempo. Tiene un plazo de duración los derechos patrimoniales, por virtud del interés general. Es decir, para que una vez que la obra haya pasado ya un periodo de explotación, vuelva al acervo común y la podamos utilizar. Eso es un fracaso histórico. O sea, ninguna obra en dominio público, una vez que agota su plazo de protección, se hace más accesible al público que la obra que está todavía protegida por el derecho de autor. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos editar un disco con las composiciones de Mozart, que Mozart está en dominio público ya. Pero es que producir un disco tiene un coste. El disco que sale al mercado con las obras de Mozart cuesta prácticamente lo mismo que el último disco de Rubén Blades, por decir algo. No hay una gran diferencia. Es decir, la virtualidad de que el dominio público genere una gratuidad y un acceso más extraordinario por parte del público no es real. Y sin embargo, nuestra ley de derecho de autor mantienen, en muchos casos, hay algunas excepciones como en México, mantienen distintos plazos de protección sobre la misma obra, con lo cual es un lío jurídico bastante considerable. Por ejemplo, sobre una obra cinematográfica, para los autores, en España, por ejemplo, la protección es 70 años después de la muerte, pero para los actores es 50 años desde que hicieron la película. Para los músicos son 70 años desde que hicieron la banda sonora de la película. Es decir, ¿cómo se entiende esto? Es decir, hay una serie de injusticias y de aberraciones dentro de nuestras leyes de derecho de autor que hay que tratar de corregir. Sé que ahora es muy difícil, porque todas las leyes de derecho de autor tienen un libro segundo, por ejemplo, que se titula Derechos conexos, afines o vecinos. ¿Pero qué es eso? Son derechos de autor. Es que a lo mejor el problema es denominar a los derechos de autor derechos de autor. Es que a lo mejor eso es un grave error que viene del siglo XIX. Entonces, con eso lo que se está haciendo es establecer como categorías de derechos dentro de la creatividad. Cuando para mí la creatividad que desarrolla un actor, que hay que empezar por ahí, probablemente sea la más compleja y la más difícil en toda la cadena de creatividades que conforman una obra audiovisual. Es la más difícil, porque yo tengo publicado en varios lados que el proceso creativo de la mente es exactamente el mismo para un actor, para un ingeniero, para un electricista, para un piloto de aeronaves, para cualquiera, porque la creatividad significa generar una solución a un problema de manera original. El problema te lo puedes plantear de muchas maneras y nuestro cerebro trabaja fundamentalmente en tres fases. Una, en la que le suministras información. Dos, en la que le planteas el problema a resolver y empieza a trabajar nuestro cerebro con la información que nos han dado. Y tres, la que se llama de alumbramiento de la idea. La idea no existe, lo que existe es la imagen de la solución. Es una imagen que nos alumbra el cerebro. Las ideas no se protegen por el derecho de autor.
Entonces, lo que cambia es la cuarta fase de la creatividad, que es cómo externalizamos la creatividad, cómo expresamos esa idea en forma de imagen hacia afuera. Para un escritor es muy sencillo, se va imaginando en imágenes una historia y la va traduciendo, digamos, a un lenguaje que ya está hecho. Para un pintor, con su técnica, sus pinturas, sus colores, transmite la idea que tiene en el cerebro hacia un cuadro, etcétera, ¿no? ¿Y un actor qué hace? Un actor ha conformado como idea un personaje que no tiene que ver con el personaje literario, pero el personaje que va a actuar es otro. Por eso el título del congreso es Crea, actúa y protege. Es decir, es que el actor no interpreta. Esta es la primera llamada de atención que hago aquí. Es un gravísimo error decir que al llamar a los artistas intérpretes o ejecutantes. Es un gravísimo error y tiene unas consecuencias incalculables, porque damos a entender que el artista no crea, que crea solo el autor. Y eso es un gravísimo error conceptual. El autor crea su obra literaria. El actor luego construye su personaje escénico o su personaje audiovisual, que además lo actúa y lo expresa con sus atributos personales. Pero como en el colegio no nos enseñan eso, no lo valoramos. La sociedad en su conjunto no valoramos esa cuestión. Yo tampoco lo valoraba hasta que empecé a trabajar con los actores y empecé a investigar cómo trabaja un actor. Por tanto, el concepto derecho conexo, afines, etcétera, es un gravísimo error y es deleznable porque devalúa el carácter creativo del artista. Claro que hay muchos niveles de creatividad, pero es que la ley no protege ni lo bueno ni lo malo. Las leyes de derecho de autor no jerarquizan el tipo de creatividad. Pero da la casualidad que la creatividad de los actores en los proyectos audiovisuales es la que más se paga. Y sin embargo, cuando vamos a establecer tarifas o arreglar los derechos, es la que menos cobra. Algo ocurre ahí, porque en España, por ejemplo, de todos los derechos de autor que paga un canal de televisión, el 90% remunera música. Me parece muy bien que remuneren la música, pero se trata de contenidos audiovisuales. Entonces, cuando vas a producir una película, el 88% del coste creativo es el actoral, pero cuando vas a cobrar los derechos es solo el 5% de lo que paga un canal. Esa ecuación no es justa. ¿Por qué? Porque hemos llegado muy tarde, el actor ha llegado muy tarde y el director y el guionista ha llegado muy tarde al ámbito de los derechos de autor. Y ha llegado muy tarde porque a lo mejor son los primeros que se organizaron en torno a asociaciones, sindicatos, etcétera, y descuidaron un poco esta faceta. Pareciera que el derecho de autor, y sin embargo el derecho de autor fue creado por Víctor Hugo y una serie de dramaturgos, dado que en el siglo XIX se representaban muchas obras teatrales, fue el boom del teatro en todos los lados, y entonces los actores cobraban por su trabajo, pero los dramaturgos solo tenían el honor de ser la obra más representada en una ciudad o en un determinado momento, ¿no? Pero no obtenían nada económico. Por eso se generó el derecho de autor. Más luego por las traducciones, tanto de obras literarias como científicas, que el siglo XIX fue un boom también de las traducciones para difundir la ciencia y la cultura, ¿no? Entonces, digamos que se ha ido desconfigurando un poco el sentido del derecho de autor, además de ser obsoleto, en su momento tenía sus fundamentos, pero hoy día hay que, primero, interpretar las normas en su justa medida, teniendo en cuenta estas circunstancias, y segundo, yo lo que invito es que poco a poco vayamos cambiando los conceptos y demás. Yo me duele mucho, sé que es normal y es lo menos dañino que puedo escuchar, llamar a un actor intérprete, ¿no? Porque miren, solo existe una interpretación, que es la interpretación hermenéutica, que significa traducir a imágenes en nuestro cerebro lo que se deduce de la semántica de las palabras. Es decir, cuando cualquiera de nosotros leemos una novela, la descripción del lenguaje nos lleva a unas imágenes en nuestro cerebro y por eso cada uno nos imaginamos un paisaje, una situación, un personaje, cada uno nos imaginamos uno distinto, ¿de acuerdo? Incluso distinto del que está pensando el autor de la novela. Por eso cuando la novela la llevan al cine, dice, hoy no me gusta. ¿Por qué? Porque tú ya tienes preconcebido cómo es el personaje, cómo es el paisaje que te ha descrito. Por tanto, la interpretación, solo cabe la interpretación de un texto. Pero si aquí hay actores en esta sala, me dirán que ese no es el trabajo del actor. El actor no interpreta un texto. El actor lo que hace es construir un personaje con ese texto y otros elementos y luego lo actúa ante la cámara.
Y ese es el personaje que nos transmite las emociones al telespectador. Por tanto, si se limitara a interpretar un texto, quedaría en su cabeza. Pero es que la creatividad que está dentro de nuestra mente no existe para el tercero, para el ajeno. No se protege, porque solo cuando la expresas externamente es cuando la proteges. Entonces, claro, aquí lo que ocurre es que el derecho de autor ha evolucionado durante el siglo XX de una manera un poco anormal, bajo presiones ajenas al derecho de autor. Y entonces surgieron nuevas formas como el cine, el disco, luego la radio. Entonces la radio, el desarrollo de la radio nos llevó a la regulación del Tratado de Roma, a la Convención de Roma de 1961, que es donde se metió la pata a nivel conceptual con los artistas. Porque era para proteger a los productores y a los artistas musicales y a los radiodifusores, dado que el disco se explotaba mucho en las radios. Pero ¿qué ocurre? Que el término performance del inglés lo tradujeron al francés como artista, intérprete, ejecutante. Y del francés pasó al español. Y ahí es donde viene el lío. Pero es un concepto completamente ajeno a lo que es la dinámica y el trabajo de un actor. Yo he investigado desde el 534 a.C., que es en el momento en que Thespis se separa del coro para hacer el primer protagonista, hasta nuestros días, y en ningún lugar con fundamento se dice que el trabajo de un actor sea interpretar un texto, porque interpretación hermenéutica viene de interpretar los libros sagrados, darle una interpretación a los libros sagrados. Por tanto, ante un guión hay muchos que hacen una interpretación hermenéutica, pero eso no trasciende al proceso creativo. Eso forma parte del interior de cada cual. El director de la película se lee el guión, hace una interpretación hermenéutica del guión. El director de fotografía también hace una interpretación hermenéutica. El actor hace una interpretación hermenéutica de su personaje. Pero eso no es lo que protege el derecho de autor. Y digo más, el derecho de autor no interviene en la fase de producción y en la fase de la creatividad. En todas nuestras constituciones existe la libertad de expresión y la libertad de creación como derecho fundamental. Pero el derecho de autor no interviene en esa fase. El derecho de autor interviene una vez la obra tiene ya vida externa y la obra está acabada o la actuación está expresada. Es a partir de ahí cuando interviene el derecho de autor. Por tanto, no podemos establecer jerarquías en el derecho de autor. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí ahora pues puede chocar a lo que tenemos aprendido, ¿no? Pero yo creo que en nuestras manos está en ser críticos para mejorar el sistema y adecuarlo a la realidad, ¿no? Porque solo así vamos a poder dar respuesta a los nuevos avances tecnológicos y a las nuevas circunstancias que vayan surgiendo, desde el conocimiento de lo que es el proceso creativo de cada cual que interviene en la creación de una obra. Porque yo he tenido grandes maestros en derecho de autor, muy grandes maestros, pero no saben cómo crear un artista. Y se han puesto a escribir absolutas estupideces, con perdón. Me da igual quién sea, puedo nombrar a cualquiera, no lo voy a hacer. Pero con todos ellos he discutido que eso no puede ser. No conocen el proceso creativo y entonces denigran al actor hacia el libro segundo como un divulgador de una obra que ha creado otro, que no, que es que son dos obras distintas. Los que habéis hecho teatro sabéis que una cosa es la obra dramática, como obra literaria, otra cosa es la obra teatral. Cada vez que representéis la obra es una obra nueva. Es que son cosas distintas. ¿De acuerdo? Yo he tenido que acudir hasta Aristóteles, no solo a la poética de Aristóteles, cuando decía que todas las artes son imitación. Lo que cambia es la forma, el objeto y el fin con el que se imita. Lo que él quiere decir es que si estamos todos viendo la misma catedral, cada uno la pintamos de una manera distinta, porque no es que la imitemos, es que la mímesis aristotélica significa que es lo que percibimos de esa realidad. Cada cual lo percibimos de una manera distinta, con lo cual cada cual lo haremos de una manera distinta. Y no me sirve para argumentar el carácter creativo del actor el decir, algo obvio por otro lado, que cada papel, el mismo guión, lo harían una película distinta si lo hacen distintos actores o actrices, obviamente. Obviamente que cada cual es cada cual y por eso el actor no cabe plagiar a un actor. Eso es imposible, porque es tan personalísimo lo que hace un actor que eso es imposible. Se le puede imitar, se le puede hacer una parodia, pero plagiar es absolutamente imposible, plagiarlo, ¿no? Entonces, como digo, la herramienta que tenemos son las leyes de derecho de autor,
el Tratado de Beijing es una gran novedad en toda esta materia, que aún así conceptualmente necesita irse adaptando, ¿no?, en cada uno de los países. Pero tenemos que partir del hecho que se regula, que es la creatividad que generan unos, la creatividad que generan otros.